y les hablamos ahora del Bitcoin. Ya compite en rentabilidad con los mayores activos del mundo como Apple, Amazon y Microsoft. Y queremos analizar de la manera simple, más llana posible, todo este mundo de las criptomonedas. Por eso tenemos ya en plató a Jesús Lorente, economista, y también a Dani de Castro. Muy buenas tardes a los dos. Y digo de forma llana, sé que es complicado, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a intentar y hoy, Vanessa, es un día histórico. ¿Por qué? Porque se han superado los 100.000 euros del Bitcoin. Es algo totalmente histórico. Tenía una pregunta preparada, pero no sé si tiene mucho sentido la pregunta, aunque entiendo que sí. ¿Va a crecer más o no? Pues sí, seguramente sí que seguirá creciendo Bitcoin. Tal y como dices, hoy es un día especial. Hace poco llegamos a los 100.000 dólares, lo cual normalmente siempre se valora en dólares, pero hoy específicamente hemos superado los 100.000 euros, ¿no? En un principio se supone que sí que va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque tiene solamente 16 años Bitcoin y cada vez lo está utilizando más la gente y los estados, ¿no? Por lo tanto, al final creemos que claramente seguirá subiendo. Ojo, también habrá bajadas, ¿eh? No digo que vaya a seguir subiendo de por vida, pero el valor desde luego seguro que subirá. Claro, hablamos de Bitcoin, que enseguida pasamos a detallar con más detalle dónde está, cómo se puede acceder, dónde físicamente o no. Pero si hablamos de Bitcoin, hablamos de un personaje político que estos días lo ha puesto en boca de él y de muchos más, y hablamos de Trump. Exactamente. Al final, que Trump haya ganado las elecciones pues ha sido un respaldo muy importante para Bitcoin. Al final yo creo que fue una decisión política y estratégica, porque en un principio tanto Kamala como Biden era un poco anti-Bitcoin, y sin embargo Trump se alió con Elon Musk y compañía y fueron muy pro-Bitcoin, ¿no? Y una de las cosas importantes que él dijo es que iba a hacer que Estados Unidos tuviera una reserva estratégica de Bitcoin, de 1 millón de Bitcoins. Claro, tú imagínate que todos los países quieren tener 1 millón de Bitcoins cuando solamente va a haber 21 millones de Bitcoin. Eso hace que la oferta, o sea, que la demanda sea enorme y la oferta sea más pequeña, y por lo tanto hizo que subiera el precio. Y lo que vamos a hacer es analizar en pantalla para hacer esa explicación llana que hemos dicho. Vamos a analizar algunos detalles en pantalla sobre estos bitcoins y estas criptomonedas. El perfil del inversor es muy claro. Normalmente es un hombre entre 30 y 40 años y que viene de un perfil tecnológico, de un trabajo tecnológico normalmente. Número de criptomonedas, más de 10.000. Algunas han desaparecido y otras, en cambio, sí que han triunfado. ¿Por qué desaparecen tantas criptomonedas? Bueno, más que desaparecer, se va el precio a cero. El precio, al final, una criptomoneda depende de oferta y demanda. Puede ser que tú tengas muchas criptomonedas de un token y, sin embargo, nadie las quiera comprar. Por lo tanto, su precio se va a ir a cero, ¿no? Por tanto, has perdido la inversión. Claro, depende de la utilidad, sobre todo. Y vamos a ver en la siguiente animación más datos. Uno muy sorprendente que tiene que ver con esa evolución del Bitcoin que ha dicho. Mira, Vanessa, 2012, 0,0518. 2016 sigue subiendo. Hay picos y valles, pero al final... Fíjate, ese es el dato de esta misma tarde que nos han puesto nuestros compañeros, claro. 104.144 dólares. Sí, al final, ¿hasta dónde se va a disparar esto? Bueno, pues al final tú estás viendo la evolución que está teniendo este activo. Es un activo que, por ejemplo, hace 10 años, en 2014, pues valía unos 250 euros. Imagínate, con 250 euros podías comprar 4 bitcoins con 1.000 euros, por ejemplo, pues ahora tendrías 100.000 euros, ¿no? Se supone que la siguiente subida sigue siendo parabólica, por lo tanto, ahora hasta los 150, 200 se supone que todavía podemos llegar en este ciclo. Pero claro, Jesús, estamos hablando, si no me equivoco, si no corrígeme, que es un activo de riesgo, que igual que ahora vemos que puede estar así y hemos visto que esa evolución de esos 250 euros podría convertirse en esto, puede caer. Bueno, el activo de riesgo, al final ya vemos la evolución en estos 16 años que tiene Bitcoin, que a día de hoy, o sea, ha habido muy pocas épocas donde realmente ha bajado más que los años anteriores, ¿no? Por lo tanto, tiene un cierto riesgo, igual que otros activos, por decirlo así, ¿no? Lo que sí que vemos es que, por ejemplo, el euro y el dólar cada vez valen menos, porque cada vez se imprimen más euros y dólares, por lo tanto tenemos menos capacidad adquisitiva, y sin embargo Bitcoin está limitado a 21 millones de Bitcoin. Por lo tanto, lo que sí que sabemos es que nunca se va a devaluar, y por lo tanto creemos que cada vez va a valer más simplemente por esa escasez. Esos 21 millones más toda la tecnología que hay detrás va a hacer que valga más, aunque desde luego habrá momentos donde haya bajadas de valor, desde luego. ¿Y hay millonarios del Bitcoin, gente que se ha hecho millonaria casi solo con Bitcoin? Sí, desde luego. Hay mucha gente pues que haya invertido en su momento, imagínate, pues a céntimos que estuvo en 2010 o a euro o algo así, pues desde luego hay mucha gente que se ha hecho millonaria. Bueno, hemos querido preguntar también a la gente si saben lo que es el Bitcoin, si ellos invertirían en Bitcoin, si se arriesgarían a ello, y esto nos han dicho.
como monedas virtuales que luego las puedes cambiar por mucho dinero, ¿no? Que dicen que es dinero, pero no es dinero, ¿no? Pues es todo virtual, entonces tampoco entiendo cómo va la cosa. Sí, monedas ficticias, ¿no? Inviertes y según a qué precio está, pues sube o baja. No tengo absolutamente ni idea. Y pues ganas o pierdes según lo que has metido. ¿Invertirías tú en criptomonedas? No, yo no. Si tuviese dinero, probablemente. No, yo no. Porque tengo muy mala suerte, yo esas cosas no sé hacerlas. Es que no sabes si estás aquí o estás aquí, no sabes cómo va eso. Me da un poco de miedo lo del dinero ahí virtual y esas cosas que suben y bajan y puedes perder y no sabes si te va a ir bien. Bueno, ya estamos escuchando a una aragonesa. Jesús decía, me da un poco de miedo, no tienes ese dinero físico de alguna manera a la vista, no sabes si me va a ir bien, va a subir, va a bajar. Es quizá falta de información lo que se tenga o desconocimiento que genere esa incertidumbre o ese miedo. Desde luego, desde luego. A día de hoy, la verdad es que no es fácil entrar en el mundo Bitcoin. Lo bueno de Bitcoin es que tú eres tu propio banco. Es decir, por ejemplo, si tú tienes dinero ahora en un banco, te lo pueden confiscar. Acuérdate del corralito en Argentina, acuérdate de muchas cosas que han pasado con los euros. Sin embargo, si tú tienes un activo como Bitcoin o el resto de criptomonedas, tú eres el custodio, tú eres tu propio banco y, por lo tanto, tú eres soberano. Es una cosa que es muy importante, pero claro, es difícil. Por lo tanto, lo que te implica es una cierta formación y es lo que animo desde luego siempre a que estudien antes de entrar, que estudien qué es Bitcoin y que estudien todo lo que pueden conseguir gracias a Bitcoin. Yo si tuviese Bitcoins, ¿puedo llegar a pagar una comida con Bitcoins, por ejemplo? Sí. Ahí caben dos opciones. Una, si el que va a servirte la comida quiere recibir Bitcoin, tú podrías simplemente con un código QR enviarle los Bitcoin y enseguida lo tendría él. Pero la otra opción, que es la que utilizamos normalmente, es tener monederos que son tarjetas Mastercard o Visa que hacen el contravalor en Bitcoin. Entonces tú tienes Bitcoin, vas a Mercadona, pagas y entonces lo que te están haciendo es te descuentan tus Bitcoin al valor del euro. Y entonces el señor Roch recibe euros y a mí me quitan Bitcoin y por el medio ha habido una empresa que ha hecho el intercambio. Por lo tanto, el caso de uso es tan fácil como pagar con una tarjeta. ¿Es posible que convivan euros, por ejemplo, estamos hablando ahora, o dólares con Bitcoin, o cada vez puede llegar a ganar más terreno este tipo de criptomonedas? Yo creo que va a haber una convivencia. Al final, date cuenta que también es necesario la moneda fiat. La moneda fiat euro-dólar tiene pues una significación también bastante política, donde los bancos centrales tienen ciertas políticas económicas que dependen de esta emisión, etcétera, ¿no? Eso es una parte, y la otra parte es la parte cripto, que por ejemplo nos puede servir para pagar una empresa proveedora, no sé, pues en África, se le pagan, yo qué sé, pues 300.000 euros y se lo pagas en un minuto y a costes mínimos. Mientras si lo envías vía transferencia, pues te va a costar 5 o 6 días con muchísimos costes, ¿no? Entonces esto, al ser tan inmediato y al final también dar el propio poder al que tiene el Bitcoin sin necesidad de un tercero, pues al final yo creo que va a haber una convivencia entre tanto la parte cripto como la parte fiat normal. Bueno, pues cuando se habla de criptomonedas también siempre se compara con la bolsa y queremos saber las diferencias que hay. Conectamos ahora mismo, saludamos ya a Luis Ignacio Fernández Irigoyen, él es consultor financiero. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Tenemos muchísimas dudas. Luis Ignacio, ¿qué diferencias puede haber entre invertir en Bitcoin y en una empresa del IBEX 35? Bueno, me habéis invitado para que haga de abuelo cebolleta, ¿vale? Para que yo ahora defienda la otra parte. Pero bueno, os voy a sorprender porque yo, por un lado, tengo que dejar claro aquí que soy defensor del mundo criptomoneda y sobre todo del blockchain, que es como quien dice, el programa informático que está detrás de las criptomonedas y de un montón de cosas que vamos a hacer en el presente y en el futuro que van a estar detrás del blockchain, ¿vale? Que, como digo, es un poco el sistema que vamos a tener y nos vamos a dar entre todos. Dicho esto, claro, yo soy consultor financiero y a mí los clientes me piden dónde invertir su dinero. Entonces, ahí es cuando tenemos que hacer una distinción muy grande entre lo que puede ser invertir tu dinero comprando bitcoins o lo que puede ser la bolsa tradicional, ¿vale? Entonces, el bitcoin es una una criptomoneda descentralizada y digital, no representa a ninguna empresa ni a ningún producto físico, o sea, eso tiene que tenerlo la gente claro. Cuando compras en bolsa tradicional, compras acciones de una empresa real, con empleados, con ingresos y con un modelo de negocio. Tiene mucha volatilidad, mucho más que lo que pueden ser las acciones de empresas en la bolsa tradicional. La regulación, que es donde yo hago más hincapié, a día de hoy, insisto con esto, a día de hoy, el Bitcoin no tiene una regulación que dé garantías a los inversores, que dé garantías a los clientes. Cuando digo seguridad, digo que cuando pase algo grave,
que puede pasar, porque el compañero que está en plató está siendo muy profesional y lo está explicando todo fenomenal, pero ahí fuera tenemos muchos hiperventilados con las criptomonedas que se piensan que ahora todo el mundo va a tener que estar en las criptomonedas. Y tenemos que tener claro que a día de hoy, si tú compras Bitcoin o cualquier otro tipo de criptomoneda, no hay ningún organismo detrás que pueda tener la tranquilidad como inversor, el cliente, en que si pasa algo grave le devuelvan su dinero. Si tú inviertes en bolsa tradicional, sabemos que en los bancos tenemos el Fondo de Garantía de Depósitos y que en las aseguradoras tenemos el Consorcio de Compensación de Seguros. Pero hoy por hoy, en las criptomonedas, no tenemos ningún organismo que, en caso de que ese valor se vaya a cero, como estaba explicando el compañero, que puede suceder, pues que alguien nos devuelva nuestro dinero. No existe en el mundo criptomoneda. Pues vamos a preguntarle a él también, Luis Ignacio. Jesús, ¿qué opinas de esa parte que dice él, un poco de riesgo y de que te puedas quedar sin ese dinero? Sí, está claro que al final pues no hay una entidad tercera que garantice esos 100.000 euros, pero bueno, ha pasado, por ejemplo, con las acciones preferentes, que todo el mundo vendía y se quedaban a cero, o por ejemplo las acciones del Popular, ¿no?, etcétera. Es decir, que al final hay muchos activos que también se van a cero independientemente de eso. Cosa más importante es que como tú eres el custodio de tu propia wallet y tus propios activos, tienes que tener tu clave muy segura, porque es que encima, como la pierdas tú, no hay nadie que te la recupera. No es como un banco que puedes ir a pedir tu clave, por decirlo así. Y entonces, Luis Ignacio, a ver, que yo creo que tú te has ido convenciendo de las criptomonedas en estos años un poco también. Si yo tengo 10.000 euros, ¿me recomendarías que invirtiese algo en criptomonedas o no? Si tienes solo 10.000 euros en tu casa y en tu cartera, yo te diría que invirtieras 1.000 euros en criptomonedas y los otros 9.000 en inversiones tradicionales como las que tenemos hasta ahora. Porque no estás tú con 10.000 euros como para invertir solo en criptomonedas y que si hay alguna cosa grave o pasa algo grave con esas criptos, pues que tu dinero desaparezca. Por tanto, insisto, como consultor y como cliente también que somos todos del mundo financiero, yo ahora, como bien decía el compañero, el tema del Banco Popular, me acuerdo que soy más mayor, mucho más mayor que vosotros, me acuerdo en los años 80 la aerolínea Panam, que era la aerolínea norteamericana del mundo, porque eran los mejores aviones y la mejor empresa del mundo. Bueno, pues la Panam en el año 91 se fue al traste también. O sea que en cualquier tipo de inversión podemos tener riesgos, vamos a asumir riesgos, y lo que tenemos que pensar, antes de pensar en cuántos intereses nos van a pagar o cuánta rentabilidad le voy a sacar, tenemos que pensar en qué garantías tenemos en caso de que pase algo grave con esa inversión. Y ahí, de momento, gana por goleada la bolsa tradicional porque lleva muchísimos años regulada, y aunque los defensores de las criptomonedas digan que el Bitcoin y el resto de criptomonedas nunca podrán ser reguladas, y es verdad, es un sistema descentralizado y que no depende de los bancos, pero pensar que los grandes estados mundiales no van a permitir que a través de las criptomonedas se pase un dinero sin tributar y sin tenerlo controlado. Que disfruten los defensores del Bitcoin, que Donald Trump está ahora a favor, pero como aparezca otro diciendo que está en contra, volveremos a tener problemas. Así que prudencia a la hora de invertir y garantías a la hora de recuperar nuestro dinero en caso de que pase algo. Pues Luis Ignacio Fernández, muchísimas gracias por atendernos y creo que a Dani le ha quedado bastante claro, pero ahora seguiremos hablando con él. Un abrazo muy fuerte. Otro para vosotros, cuidaros mucho. Porque en este caso, Jesús, las criptomonedas tributan igual que pueden tributar, por ejemplo, las acciones de bolsa. Vosotros trabajáis con eso y tributan exactamente igual, ¿verdad? Exactamente. En nuestro despacho, que estamos aquí en Zaragoza, nos dedicamos exclusivamente a la fiscalidad y legalidad de criptomonedas, a calcular sobre todo los impuestos. La tributación es igual que las acciones, desde el 19 hasta el 28%, y lo que es muy complicado es agrupar todos los movimientos que tiene la gente en criptomonedas, pero como no hay un intermediario, si no puedes utilizar bolsas de todo el mundo, es complicado, es lo que hacemos nosotros. Jesús, a mí antes de finalizar la mesa, de forma muy breve, si se puede, para todos aquellos que nos están viendo en casa, llevamos ya mucho rato hablando de criptomonedas, de bitcoins, mucho cuidado a la hora de ponernos a buscar en internet, dónde meternos. ¿Qué consejos darías? Porque no es físicamente, no lo van a poder tener en mano. Mucha precaución también. Desde luego, estamos viendo muchas estafas a día de hoy. Claro, al final la subida de precio de Bitcoin hace que los malos utilicen los activos que más suben para intentar engañar a la gente. Entonces, desde luego, desconfiar de gente que te va a decir que vas a ganar algo seguro. Esto no es ganar siempre seguro, pues igual ahora puedes ganar, puede subir, después puede bajar, por tanto, que nadie te pueda decir eso. Por otro lado, cuando metes dinero en un cripto, por decirlo así,
después no te pueden pedir que les des dinero de impuestos o para rescatarlo. Si te dicen eso ya, es un timo. Y desde luego mucho cuidado con aquellas llamadas o cosas de WhatsApp que te llega, porque normalmente suelen ser timos. Lo mejor es ir a un sitio especializado. En Zaragoza, por ejemplo, está Bitbase, que está en San Ignacio de Loyola. Ahí vas, compras de forma segura, te aconsejan cómo hacerlo y por lo tanto lo puedes hacer de forma segura. Y si nos ponemos en plan rappel, ya un poco como conclusión, he leído por ahí que en 2030 llegará a 700.000 euros. ¿Eso tú crees que puede llegar a ser así? Yo creo que puede llegar a estos precios. Al final, date cuenta, lo dicho, si Estados Unidos hace una reserva de 1 millón de Bitcoin y resulta que solamente hay 21 millones de Bitcoin y por otro lado hay más de 60 millonarios en todo el mundo y solamente hay 21 millones, esto es oferta y demanda. Entonces, si hay mucha demanda y la gente no quiere venderlo, pues puede llegar hasta el precio que queramos. Bueno, lo que nos queda a esta altura ya de la tarde es estar muy pendientes de cómo evoluciona todo ello y por supuesto que seguiremos invitándote, Jesús, para que nos sigas analizando pues, bueno, la situación y la evolución que vemos que de momento la tendencia es hacia arriba. Gracias. A ti.